bueno, para que se den una idea la dificultad que se tiene para estudiar. Desde 1869, el recién nombrado segundo arzobispo de Guadalajara pues desarrolla estas escuelas parroquiales, y hay una encíclica pensando en la cuestión de los católicos, estas nuevas relaciones que existen para esta época del porfiriato. Una encíclica, la Rerum Novarum, emitida en 1891 por el Papa, que establecía la obligación y conveniencia por parte de los patrones de darle educación a los hijos de sus trabajadores, concederles a estos descanso dominical y pagarles un salario justo, lo que provocó diferentes discusiones, en algunas de las cuales se buscaron argumentos para subrayar la intención pontificia. Con base en la encíclica, alrededor de 1907, numerosos sacerdotes intervenían en actividades públicas. 2 años después, se fundó en la Ciudad de México el Círculo Católico Nacional, que fue la base para la iniciación del Partido Católico Nacional que menciona don Porfirio en 1911. Si para 1911 se funda el Partido Católico Nacional, y aquí se habla en 1912 de la alianza del Partido Católico Nacional y el Aquiles Cerdán, pues yo creo que es un avance importante para el desarrollo del mundo en ese sentido. O sea, llegaron las ideas rápidamente acá, y esta alianza sí es interesante porque, aparte de la encíclica Rerum Novarum, León XIII imparte o expide 2 encíclicas más, que es la Immortale Dei y la Aeternus Patria. La Immortale Dei habla de que es un pecado, ¿sí?, tener ideas liberales. Entonces parece ser, primero, la Rerum Novarum critica duramente a los empresarios y al capitalismo, porque dice, a ver, los están explotando, hay que darle descanso, hay que darle todo este desarrollo al trabajador. Y por el otro, es que dice, no, el que tenga ideas liberales va para atrás, ¿no? Puede ser excomulgado. ¿Sí? Entonces, el Immortale Dei es importante ese sentido de que se da. Hay un libro sensacional de la época donde se expide la encíclica, donde se toma en cuenta el confesionario, ¿sí? O sea, las confesiones, donde le dice el que se iba a confesar, el creyente, dice, es un pecado ser liberal, y entonces el padre dice, sí, es un pecado porque son ideas contrarias a nuestra forma de vida. Entonces, y ha sido pareja. Entonces, yo más digo para que se cuiden de lo que dice el confesionario, ¿no? Porque además también es interesante de que en esta época había que entender que hay un momento de ruptura a finales del siglo XIX entre los católicos, de ruptura en el sentido generacional, ¿sí? Estos sacerdotes tradicionales del siglo XIX comienzan a morir por ahí por 1880, y comienza a surgir una idea del sacerdote liberal también. Hay una pugna que está también muy bien escrita entre el sacerdote tradicional, Agustín de la Rosa, ¿sí?, que es un maestro de filosofía en la ciudad de Guadalajara, en el seminario, contra Agustín Rivera San Román de Lagos. Y los dos son sacerdotes, Agustín Rivera, liberal, y Agustín de la Rosa también, bueno, es más conservador, tradicionalista, y pelean por cómo debe de enseñarse la filosofía. Y es una pugna, es una discusión académica de altura, pero comienza a perder esta fuerza, la idea conservadora, pues, del catolicismo, y comienza a surgir también una idea de los liberales, ¿no? La revolución no la voy a tocar, porque la revolución es muy amplia,
¿sí? Ya lo decía Manuel, nosotros entramos tardíamente a la revolución, ¿sí? Mientras que a las 6, yo le decía entonces, no es cierto eso que a las 6 de la tarde del 20 de noviembre se levanten en armas las fuerzas armadas. Entonces dije, pues ya se vino abajo todos mis aprendizajes de la escuela, ¿no? Yo pensaba que a las 6 de la tarde, ¿no?, se levantaron en armas, no. Sabemos que para 1912 juega un papel importante el Partido Católico Nacional en Jalisco. Y ahorita lo vamos a ver porque lo voy a señalar, pero la revolución, nosotros sabemos que habría que estudiarla en cada una de las regiones, no hay una revolución nacional. Eso es claro. En cada uno de los estados, en cada una de las poblaciones, no se da igual como se piensa. Para muchos Zapata es el importante, pero en Jalisco Zapata no lo conocemos, nunca viene, ¿sí? El que viene es Villa, y Villa no es querido en Jalisco, ¿no? Ni Julián Medina. Fue el que Julián Medina es el que le pegó el balazo dicen, la leyenda urbana, que fue el que le pegó el balazo al reloj del Palacio de Gobierno. Entonces, bueno, Partido Católico, la mayoría de representantes en este momento del 10 era en la Cámara de Diputados estatal, respaldó la candidatura de José López Portillo y Rojas. También en su momento dio el apoyo al gobierno de Victoriano Huerta como del gobernador López Portillo, el Partido Católico Nacional. De hecho, López Portillo deja la gubernatura y se va como ministro, ¿no?, al gabinete de Huerta. Para esta época solo hubo algunos brotes de oposición, como los de Enrique Estrada y Julián Medina, y hasta tuvo problemas con el nuevo arzobispo Francisco Orozco Jiménez, provocadas por el desacato a las leyes que prohibía al clero hacer manifestaciones religiosas fuera de los templos e intervenir en la política. Deja la gubernatura López Portillo y llega José María Mier, y es el que le toca tratar de defender la ciudad de Guadalajara cuando en esta fecha del 8 de julio de 1914 entra el ejército de Manuel M. Diegues, por eso la famosa calle de 8 de julio, por ahí por las 9 esquinas, ¿no? Entonces es eso. La iglesia en esta época también protestó contra algunos artículos de la Constitución que consideraba contrarios a sus derechos y a la libertad religiosa. Estas son las bases y los fundamentos de por qué se va en contra de la iglesia por la parte del gobierno en los años del 17, 19 y después entre el 26 al 29, ¿no? Es a partir de la Constitución de 1917 en que la iglesia, la jerarquía eclesiástica protesta estos artículos porque era contrario a los derechos y a la libertad religiosa. Se tornaron más fuertes porque el arzobispo era ahora sí de armas tomar, Orozco Jiménez, tomándose la medida de cerrar temporalmente algunos templos, expulsar a curas extranjeros, suspender los cultos, pero en 1919 hay una presión de parte de la jerarquía eclesiástica muy fuerte y el gobierno echa para atrás todos estos decretos y los deja sin efecto. Es el momento en que Manuel M. Diegues también entrega muchas instituciones, muchas partes de las iglesias ahora sí que a las comunidades o a los pueblos que las tenían. Un ejemplo muy claro es, en el caso de Guadalajara, es la preparatoria de Jalisco, si alguien la conoce, es la que está a un lado de San Felipe Neri, ¿sí?, que era parte del convento de San Felipe Neri y lo tenían los jesuitas. Entonces se lo da pues no había universidad, sino que se lo da a la fundación de la Escuela Preparatoria de Jalisco en 1915, en septiembre de 1915. Entonces ahí, y además de otras
decretos es quitar todos los nombres de los lugares que sean de santos. Ahora estamos volviendo, ¿no? Entonces ya el municipio de Basilio de Vadillo ya va cambiando, y luego le damos ya en otros lugares los nombres de santos, pero bueno, es la parte de la política. Ya casi para terminar, porque también hay muchas cosas en este sentido. Tendríamos que hablar del mundo de los cristeros,